ver, poner la descripción. Ok, y iniciar acá. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elvis Canino, su servidor. Este espacio de siempre, una taza de esperanza. Conversando hoy sobre un tema, bueno, siempre son temas fundamentales e importantes, pero creo que este de hoy no solamente es eso, sino que es muy solicitado. Son las heridas emocionales. Las heridas emocionales es algo no solamente necesario de conversar, sino fundamental para entender ciertas cosas. Muchos de nuestros problemas, conductas disruptivas, en algunos casos, adicciones incluso, suelen estar sostenidos justamente sobre heridas emocionales o sobre los vacíos, las carencias que generan estas heridas emocionales, que vendrían a ser las heridas emocionales. Bueno, si lo queremos definir de alguna manera, podría decirse que son impactos justamente emocionales a nivel psicológico, pero como prefiero abordarlo en el alma, es generado por determinadas situaciones experimentadas especialmente en nuestra primera infancia. Hay un término o algo muy puntual e importante a destacar aquí en estos momentos en que se marcan, se graban estas heridas, la información que ellas implican, que es justamente la impronta primal. La impronta primal se establece en varias etapas, ¿no? Hay alguna muy importante que es la del momento del nacimiento. En el momento del nacimiento se establece una primera impronta fundamental sobre nuestra relación con el mundo. No quiere decir que esto es definitorio en pleno sentido, que ya define determinadas reacciones o maneras de interactuar con el mundo, pero sí es importante lo que se graba y lo que se almacena. ¿Qué quiere decir esto? La manera como llegamos, la manera como se nos trate, la manera como concebimos ese primer momento, suele atornillarse como una base, por eso se llama impronta, para la información que vamos almacenando posteriormente con respecto a nuestra relación con los demás. Recordemos que nuestra relación con el mundo comienza con la relación con la madre. En la vida intrauterina, nuestro contacto con el mundo exterior es la madre, a través del líquido amniótico dentro de la placenta, a través del cordón umbilical, de los sonidos, sensaciones y de lo que recibimos como suministro a través de esto mismo que les acabo de decir, vienen a definir muchas cosas. Pero aquí puntualizamos mucho el estado o el ambiente emocional que vive nuestra madre. ¿Okay? Entonces ese sería nuestro primer contacto. Hay, por supuesto, una definición que es la del proyecto sentido, que es una información que también se establece a nivel profundo genético previo a la concepción, pero no vamos a ahondar hasta allí, por lo menos en lo que compete a hoy, ya que partiendo de la impronta del momento del nacimiento se nos hace muy viable el identificar y establecer parámetros que nos pueden ayudar, parámetros y programas. Recordemos que la información se codifica en algo que se conoce como programas. Por eso se suele decir que estamos programados y nos seguimos programando a lo largo de la vida. Eso es una buena noticia porque eso quiere decir que estas heridas o estas situaciones que podamos vivir, como decía al principio, sostenidas sobre los vacíos o carencias que generan estas heridas, se pueden trabajar, se pueden corregir, se pueden superar. ¿Okay? Entonces ya por ahí partimos de una visión optimista. Pero tenemos que entender las heridas emocionales para, digamos que tener un campo de visión donde identificar otras cosas y por supuesto para poder tomar conciencia hay que tener un panorama de observación real, no de autoengaño, que es lo que normalmente hacemos y eso lo vamos a desarrollar acá. Es muy importante
entender el cómo manejamos el abordaje a estas heridas emocionales, porque allí también podemos entender en esta manera de abordar o de evitar el abordaje, podemos entender muchas cosas, ¿ok? Podemos entender muchas cosas y podemos entendernos a nosotros. En, Cuando hablamos de la impronta, cuando hablamos de la información que se graba, se almacena en nosotros, la información emocional, o sea, relacionada al cómo nos sentimos en determinada situación. Por ejemplo, en este momento del nacimiento se puede, ya sabemos cómo se maneja la atención al parto en el mundo, en nuestro mundo occidental, donde hay ciertos protocolos que lamentablemente se han regido más desde lo técnico que desde lo, citando al doctor Michel Odent, uno de los pioneros del parto humanizado, lo que se conoce como el parto humanizado o mamiferizado, como él mismo prefiere nombrarle, justamente la tecnificación de la manera de nacer nos aleja mucho de lo instintivo, lo primal y lo mamífero. ¿Qué quiere decir esto? Si observamos a cualquier otro mamífero, cualquier otra especie de mamíferos, cualquiera, no necesariamente tienen que ser estos referentes cercanos como los primates, a nosotros donde podemos ver reflejadas conductas o maneras con las que nos identificamos, sino cualquier mamífero, vamos a ver que hay ciertas necesidades biológicas que cuando en el previo al nacimiento, en el nacimiento y posterior al mismo, se van dando por los mismos instintos, todas a favor de la vinculación. ¿Qué pasa aquí? Que en la tecnificación del nacimiento ya hay un escenario propenso a una primera herida, que es la de la separación o la del abandono. Y esto se debe a que por los mismos procedimientos y códigos establecidos, parámetros establecidos, por regla, por recomendación, por conveniencia o por lo que sea, lo primero que se hace al nacer el bebé es separarle de la madre, cuando esa primera necesidad biológica que tiene por instinto cualquier mamífero, incluido nosotros, es la del contacto. Entonces, esto es fundamental, porque ya naciendo con una primera impronta de separación o con una primera herida, porque es una herida, se graba como una herida, ese momento de desespero en que necesitamos ese contacto, ese olor, porque fíjense lo que les hablaba al principio, el primer contacto con el mundo exterior es la madre. En nuestro ambiente inmediato en la vida intrauterina es el líquido amniótico. El líquido amniótico huele a la madre. Cuando nacemos, lo primero que buscamos es ese olor y ese sonido, el del latido cardíaco, entre otros sonidos, pero especialmente ese con el que reconocemos que es la misma persona que nos contenía, es la que está allá afuera. Eso es lo que buscamos para tranquilizarnos, pero entonces se nos aleja. Y este alejamiento a veces se prolonga y se acompaña de métodos muy violentos. Los métodos, aquí no vamos a hacer un juicio a eso porque tampoco estamos hablando de violencia obstétrica, pero los métodos aplicados en neonatal desde los protocolos pediátricos suelen ser bastante agresivos, y más para un ser que está empezando a conectar con esa realidad. Entonces, si llegamos y en vez de tener esta contención, esta cercanía, lo que tenemos es unos procedimientos y una manera a veces brusca. Yo estaba allí, sé de lo que les estoy hablando, y muchos de ustedes deben haber estado allí, que hemos normalizado y hemos naturalizado porque está defendida o sostenida en base a unos protocolos establecidos por profesionales, que no es, repito, la idea aquí analizar de fondo, porque eso nos tomaría mucho tiempo, el sí o sí no, las razones, sino entender que allí ya hay una herida. No es que no sea importante, sino que eso compete a otra transmisión que vamos a hacer muy pronto sobre la violencia obstétrica, porque es importantísimo entender lo que hay allí, porque allí se originan muchos problemas que no sabemos que se originan allí. Entonces ya esa primera herida, justamente hay 5, digamos que heridas emocionales de la infancia básicas o estándares para entender todo lo que implica esto, y la primera justamente es la del abandono, y esta del abandono suele experimentarse allí. Obviamente después se pueden vivenciar otras situaciones que también
se graben como, porque ojo, aquí fíjese lo importante es esto, ¿no? Quien experimenta la situación es quien interpreta la misma y quien siente cosas provocadas por esta situación como tal, valga la redundancia. Este sentir que puede manifestarse en tristeza, en ansiedad, en desespero, en necesidad de consuelo, pero no se recibe lo que se necesita en ese momento. Aquí es donde se graba la emoción, se graba como una herida. ¿Qué pasa con esto? Porque es importante entenderlo desde aquí, desde el trasfondo, desde el origen, porque esto hace que en nuestra vida determinadas interacciones sean interpretadas de una manera que está, digamos que dirigida por ese guión que se estableció allí. O sea, eso es una manera, eso es importante para entenderlo, pero una muy buena noticia porque ese guión se puede modificar. Por supuesto que aquí, según la herida, según la persona, según su interacción con el mundo, según su manera de procesar, según la personalidad, y hay muchos factores de por medio, pero tomando en cuenta estos factores, va a costar más, menos, va a requerir algunos acompañamientos u otros, dependiendo como dije, de los factores y de quien lo experimenta, pero siempre puede haber una reinterpretación y una solución a esto. ¿Qué pasa acá? Que la misma herida nos genera una reacción automática, natural, muy humana, que es la evasión, porque el sufrimiento, veamos qué es lo que nos pasa cuando nos acercamos a algo muy caliente, nos alejamos, el sufrimiento, el dolor, tienden a generar esa reacción de negación y de evasión, que también son instintivas y son justamente reacciones de supervivencia. El tema es que cuando una herida emocional siempre nos activa estos mecanismos de supervivencia, es fácil que caigamos en una evasión constante. Y eso es por lo que generalmente nos cuesta mucho, antes que nada, aceptar que tenemos un tema con respecto a esa situación o una herida que nos provoca la reacción a esa situación. Entonces, partiendo desde allí, ya vamos comprendiendo que no estamos hablando aquí de manipulación, de que también puede haber, por supuesto, situaciones donde esto esté implícito. Pero aquí estamos hablando es de reacción humana. Y fíjense, analicen bien lo que significa, analicen bien la palabra reacción. Reacción, o sea, reaccionar, reactivar algo. Entonces nos metemos en un bucle reactivo ante las situaciones, y allí nos vamos haciendo nos vamos creando una manera de actuar cuando se toca esta herida o estas heridas, que se convierten en nuestra normalidad. Entonces, por eso es muy fácil evadir, por eso es muy fácil mantenerse en la evasión, por eso es muy difícil muchas veces buscar ayuda o aceptar esta ayuda. Fíjense que también, hablando de la impronta del momento del nacimiento, hay algo bien importante: el cómo se haya experimentado esta interacción con las personas que están allí en ese momento, también determina muchas veces la manera en que podemos generar mecanismos de autosuficiencia. Si les suena, pueden escribir aquí, también pueden preguntar. Esto de algunos se deben sentir identificados, incluido el servidor, en algún momento de su vida o en algunos momentos, porque no estamos a salvo de eso. Yo puedo con todo. No, yo puedo. Entonces, en ese guión de yo puedo, lo que ponemos es una pared entre cualquier posibilidad de ser ayudados, sostenidos, apoyados, orientados, y nosotros, y obviamente el problema o los problemas. Y esto es muy perjudicial y suele ser extremadamente dañino cuando se prolonga y nos acostumbramos a eso y lo establecemos como una manera de llevar la vida. El yo puedo solo es una de las excusas más comunes para no dejarnos ayudar. ¿A qué tipo de ayuda me refiero? A cualquiera, porque no estamos hablando solamente de acompañamiento terapéutico. Muchas veces la ayuda puede venir de nuestros seres cercanos. De hecho, la retroalimentación más efectiva, positiva y accesible está en nuestro entorno más inmediato: pareja, padres, hermanos, familiares
cercanos, hijos. La de los hijos es maravillosa porque es un espejo literal, pero es la que más nos cuesta ver, o es la que, mejor dicho, es la que más nos cuesta aceptar, porque solemos verla como algo que compete al otro. Es que mis hijos son, y ahí le puede poner lo que quiera. Es que son muy manipuladores, es que son muy irascibles, es que son muy autónomos y no escuchan lo que yo digo. Bueno, todo eso que ustedes puedan poner allí es que son muy, entiendan que es una autodefinición, por supuesto, una autodefinición de cosas que no están aceptando de ustedes. Por eso la proyectamos hacia el otro. Y así como con los hijos puede pasar con la pareja. Yo trabajo con parejas y suelo escuchar inventarios de inicio, de entrada, porque eso, obviamente eso se termina quedando en la entrada, porque se supone que en la búsqueda de ayuda hay justamente un acompañamiento y una apertura a empezar a ver lo que está detrás de los problemas, que son los que nos llevan a esa búsqueda de ayuda. Pero de entrada generalmente hay un inventario donde el otro o los otros son el problema o son los responsables de lo que yo pueda estar viviendo o son los que provocan mi reacción, cuando en realidad lo que pueden estar mostrándome son cosas que yo mismo he suprimido, que yo mismo niego de mi propia naturaleza o que yo mismo no he resuelto en mí o en mí, en mi relación con mi entorno, o sea, de mí con mi entorno iniciático, por ejemplo, mis padres y la interacción de ellos conmigo, mis hermanos y la relación de ellos conmigo, el mundo y la relación del mundo conmigo en mis primeras interpretaciones que se establecen en la primera infancia y que empiezan con esa impronta del nacimiento. Si uno de ustedes se identifica con esto de la impronta del nacimiento, entienda que esto es la base de partida. Puede ser, de hecho, mientras hay situaciones tan traumáticas que pueden marcarnos para toda la vida, pero también pueden ser sanadas. Hay muchas maneras de abordarlo y eso también lo podemos hablar adelante. Me siento totalmente identificada, ¿ves? Aquí está, con este tema, Eli, me cuesta mucho pedir ayuda. Ahí está, incluso. Qué bueno, gracias por tu sinceridad, Yuri. Incluso me molesta que me crean incapaz y suelo sentirme amenazada cuando alguien trata de tomar el control. Aquí hay una impronta. Aquí hay claro una impronta. Posiblemente tenga que ver con el nacimiento o con los primeros meses, años. Esto de sentirse amenazado cuando alguien necesita tomar el control puede estarnos hablando de alguna figura que, bueno, de hecho, fíjense en el nacimiento por cesárea, en el nacimiento o con forceps, que también en el nacimiento por cesárea pues, suelen estar. En estos nacimientos, no estoy diciendo que sea tu caso, porque aquí habría que ahondar, ¿no? Pero puede haber algo. En estos nacimientos hay alguien que toma el control de una manera agresiva y es quien de cierta manera termina de decidir, porque fíjense lo que es una intervención que interrumpe lo natural del proceso de nacimiento, que pueden haber motivos para que la haya. Aclaro, no todo es la interrupción de lo natural tiene que ver con un sabotaje, no. De repente puede haber algo de ello en algunas situaciones, porque si no nos vamos a engañar, hay o una repetición de protocolos sin cuestionar, o también unos intereses, no vamos a ahondar, repito, para eso va a haber una transmisión sobre violencia obstétrica, que siempre lo hemos trabajado, pero aquí hay una intervención de control, y esto puede generar una impronta. Obviamente, si después llegamos a un entorno donde no se nos permite tomar ciertas decisiones, tener cierto libre albedrío para experimentar, para tener derecho a expresar lo que sentimos, se puede ir instalando un programa de una supresión de nuestra voluntad por parte de una figura, y eso nos puede ir generando, y ahí es donde está la herida, nos va generando frustración, ansiedad, enojo, pero lo suprimimos, porque en la primera infancia puede ser que estemos creciendo en un entorno donde no se nos es permitido expresar lo que sentimos. Entonces, cuando no se nos permite expresar lo que sentimos, no se nos permite decir las cosas como las sentimos, se guarda esta frustración, se almacena y eso no se evapora, se va acumulando en algún lugar. Entonces, de repente, en tu caso, obviamente habría que ahondar bien, pero de repente en tu caso, todo esto almacenado es lo que surge cuando viene alguien a
queriendo o no, comportarse de una manera que tú la interpretas, porque aquí también es importante destacar eso, es una interpretación, como que te están suprimiendo y ejerciendo el control sobre ti. Entonces viene todo este enojo almacenado y sale. Es una posibilidad. Pasa mucho también con las heridas de maltrato infantil, con las heridas de la violencia, que somos sometidos a ciertas situaciones punitivas, entiéndase punitiva, a castigo por nuestra conducta, con métodos muchas veces agresivos y violentos, directamente violentos, físicamente violentos, donde nos van como adoctrinando, nos van amaestrando, por decirlo de una manera decente, viable, no agresiva, entonces nos van educando, entre comillas, a que nos comportemos de una determinada manera, porque si no recibimos castigo, eso obviamente es agresivo hacia nosotros, nos produce dolor, nos produce ira, nos produce decepción, todo eso lo vamos acumulando. Tenemos hijos, muchas veces decimos que no vamos a hacer lo mismo, pero las situaciones nos traspasan y terminamos ejerciendo esa misma violencia, o directamente como la recibimos, bien sea físicamente, cuando hablamos de maltrato, o de otras maneras, suprimiendo, ignorando, descalificando, no estando presentes y así. Entonces hay muchas maneras de expresar esta violencia almacenada hacia el otro o hacia nosotros mismos, que es por lo que explicaba al principio, que tiene mucho que ver con las adicciones. Las adicciones suelen ser una manera de autoagredirnos. De hecho, las adicciones son una especie de suicidio. Es un suicidio progresivo, es un suicidio parcial, donde no es que nos vamos y nos lanzamos de un lugar para quitarnos la vida de inmediato, sino que nos vamos quitando la vida poco a poco. Y las adicciones no me refiero solamente a alcohol, drogas y otras sustancias de este tipo. La mala alimentación es una forma también de autoagredirnos, de suicidarnos progresivamente. Otros hábitos destructivos, el fumar, bueno, la vida sedentaria, y para ustedes contar cuántas cosas. Ya que hay otro mensaje allí, pero me voy a poner los lentes porque el otro me costó leerlo. Buenas noches, Nirvana, ¿cómo estás? Bienvenida. Yo cuando nací me hicieron forceps, ¿ves? Me cuesta bastante pedir ayuda, será por eso. Obviamente debe estar muy asociado. Y también a lo mejor algunas otras cosas. Yo nací también con cesárea y obviamente el forceps ahí que acompaña muchas veces este procedimiento. Y hay una cosa que me tocó trabajar en su momento, todavía hay secuelas de ello, pero obviamente he sanado y he mejorado al respecto, que es cuando me presionan. Cuando me presionan, hay momentos en mi vida que me han activado el máximo enojo. O es porque es lo que debo haber sentido en el momento que nací. Bueno, es lo que sentí porque lo recreé de manera terapéutica para sanarlo, para hacerlo consciente. Y ese enojo, entonces cada vez que sentía presión, o a veces todavía me sucede en diferentes grados, pero sigue sucediendo, esa es una cosa también que tienen que entender. El hecho de que ustedes empiecen a sanar una herida no quiere decir que no se va a volver a activar. Hay una manera de identificar, y hay una analogía que a mí me gusta para entender un poco lo de las heridas emocionales, que es la herida física. Si yo me lastimo, yo me corto acá en la mano, por aquí tengo una cortada real, me corto acá en la mano, cuando se sana, esto se cicatriza. Hay heridas que, a pesar de que están cicatrizadas, cuando tú te tocas con fuerza, sientes dolor. Entonces hay una cicatrización externa, pero adentro, bueno, la de la cesárea es una porque lleva varias capas de sutura. Quienes tienen cesárea lo pueden testificar, bien sea aquí ahorita en vivo o luego en los comentarios. Son varias capas de sutura. O sea, en la cesárea se cortan varias capas de piel y se suturan esas capas de piel. Por lo tanto, muchas mujeres, al pasar muchos años de su cesárea, sienten dolor si se ejerce una presión en esa área. Bueno, eso es una metáfora de las heridas profundas a nivel emocional. Son tantas capas que pasa mucho tiempo y todavía, si hay algo que golpea allí, hay cierto dolor. ¿Qué pasa con la cicatrización y por qué me gusta la analogía? Cuando tú ves la cicatriz, eso siempre va a estar allí y siempre te va a recordar que hubo algo que generó eso. Pero cuando lo has sanado, a medida que más lo sanas, o a medida que
más trabajas en integrarlo, en todo lo que implique el sanar eso, el superar eso, tú puedes ir tocando y cada vez vas tocando más, incluso con fuerza, y ya no hay dolor, pero sí hay memoria. O sea, tú ves la cicatriz y entiendes lo que implicó, pero puedes tocarlo y no te duele. Eso es la analogía que me gusta para entender un poco cómo funciona la sanación o la trascendencia de las heridas emocionales. Siempre van a estar esas heridas allí, siempre te van a recordar que algo viviste, y a medida que lo superas y puedes tocar y ya no hay este dolor, igualmente hay una conciencia, y eso ya te pone en otro nivel con determinadas cosas en tu vida. Te pone en otro nivel con respecto a ti mismo o a ti misma. Y eso es la función de las heridas emocionales en nuestra vida. Nos ayudan a superar, a conocernos, a integrarnos, complementarnos, unificarnos con la unicidad. Pónganle lo que ustedes quieran, pero no somos los mismos de antes a los que somos después de la herida o de las heridas. Por eso, por ejemplo, muchas personas que han vivido adicciones y han pasado situaciones terribles, muy negativas, que ese va a ser el próximo tema, por cierto, las adicciones, el origen de las adicciones, pueden después ser los mejores guías y los mejores terapeutas para otros adictos, o los mejores compañeros acompañantes en los procesos de recuperación. En los grupos de superación de adicciones siempre hay exadictos, que es a quienes los adictos que buscan ayuda mejor escuchan, se sienten más identificados, y eso aplica a cualquier situación. Si usted supera cualquier situación que en el momento que lo está viviendo puede ser una terrible noche oscura del alma, un momento, algo que pareciera en algunas situaciones que no va a superar nunca, al trascender eso ya usted no es el mismo o la misma y puede acompañar a otros. Bueno, ¿cuántas dulas no acompañan nacimientos maravillosos, hermosos, y han vivido ellas unas experiencias no tan hermosas o nada hermosas en sus propios nacimientos de sus hijos? Pero eso es parte de su crecimiento, es parte de su aprendizaje, y les permite poder dar un acompañamiento mucho más completo, mucho más humano, mucho más del alma. Y así con muchas situaciones. Personas que han superado depresión y de repente no es que se vuelvan terapeutas para acompañar depresión, pero en un momento determinado tienen cierta cualidad agregada desde su experiencia negativa, entre comillas, que les permite escuchar con más empatía a alguien que está viviendo una situación y de repente decirle las palabras asertivas, adecuadas, o sencillamente escuchar. Pues cuando estamos muy mal, muchas veces lo que requerimos es alguien que nos escuche, no alguien que nos dé consejos. Y es lo que mucha gente trata de hacer. O sea, también hay una línea ahí delgada entre esa sabiduría que nos da la experiencia y el terreno del ego, donde podemos creernos que pues, ya somos nosotros los súper, qué sé yo, y entonces queremos aconsejar a todos. Eso es un terreno peligroso que siempre se van a dar cuenta si han traspasado el punto negativo. Ahí sí me explayo en lo negativo, porque puede hacer daño y a veces nos hace daño a nosotros, que es cuando creemos tener la razón y la verdad. Si usted se siente en un momento de superación de una herida emocional, que cree que tiene la verdad, hay un problema. Ahí no se ha superado realmente nada. Podemos estar en un intermedio donde después haya una toma de conciencia ya real, pero ese es un punto donde hay que tener cuidado. Ya que hay otro comentario aquí, quiero leer. Voy a ponerme los lentes porque el teléfono es pequeñito. Es verdad, Elvis, durante mi infancia llorar estaba casi que prohibido. Ahora de adulta lloro por todo, maravilloso, y sigue llorando. No permitas que nadie te vuelva a convencer de que está mal. Y me cuesta mucho demostrar y expresarme a nivel emocional, me quedo sin palabras. Así es. Yo tengo una experiencia parecida, que es con el enojo, que es que en mi crianza, y no lo digo a modo de reproche, ya eso lo he trabajado mucho y lo seguiré trabajando cuanto toque, me estaba prohibido enojarme. O sea, había un lema para eso, que era que no podía, no voy a decir el lema porque es un terreno íntimo, privado, pero había un lema para descalificar mi derecho a enojarme, y eso ha sido una de las cosas que mucho me ha costado trabajar, porque entonces esa negación de la libertad
de poder expresar mi enojo me llevó en algunos momentos de mi vida a hacerme una coraza, entre comillas, una especie de luz de alegría que dejaba mi enojo por allá atrás relegado y salía en los momentos que no tenía que salir hacia mí mismo en conductas autodestructivas o incluso hacia otros en conductas que sutil o agresivamente perjudicaban. Y esa es una de las maneras de detectar una herida emocional en la proyección de la sombra en los demás. Cuando de repente vemos a alguien que puede ser muy sonriente hacia el entorno, pero en su entorno privado sin darse cuenta a veces. Y créanme que muchas veces es sin darse cuenta. Porque una de las cosas más difíciles de terminar de ver con claridad y de reconocer es son las sombras. Y estas cosas suprimidas, porque no se nos permitió expresarlas libremente, se convierten en sombras. Sombra, bueno, también vamos a hacer una transmisión sobre eso, pero sombra no necesariamente estamos refiriéndonos a algo negativo, malvado en nosotros, sino a cosas que hemos suprimido, porque en algún momento se nos convenció de que estaban mal. O sea, al suprimirlas, al no aceptarlas, al no integrarlas, se van a un saco, una especie de rincón oscuro, donde se convierte en algo secreto, que por eso es que usted ve que cuando alguien se desinhibe, bien sea con alcohol o de cualquier otra manera, saca todo esto. Bueno, hay una manera muy jocosa y muy real de ver las sombras. Cuando las personas toman el volante, el manubrio de su vehículo, salen las sombras. Usted debe conocer a muchas personas que son muy amables, muy educadas, muy pacíficas hasta que toman un volante de un vehículo. O sea, ahí se vuelven, ahí sale el Mr. Hyde detrás del Dr. Jekyll. Y insultan y maldicen y después que salen del vehículo otra vez vuelven a hacer. Eso es la sombra. O la persona que es muy educada, muy amable, pero cuando toma 2 tragos o X cantidad de tragos de alcohol, destruye el mundo o perjudica a otros o hace cosas que no haría y de las que se avergüenza. Esa es la sombra. Entonces entendamos allí un poco esto desde la visión de poder identificar nuestras heridas, no desde el juicio, desde algo malo, bueno, no, desde las heridas. Hay una herida también muy importante que es la del rechazo, la herida del rechazo, que la podemos experimentar en los primeros años de vida, la podemos experimentar en nuestra vida intrauterina, incluso inconscientemente, si hay un pensamiento de que no continúe el embarazo donde estamos siendo donde hemos sido gestados nosotros, un pensamiento allí de interrupción del desarrollo nuestro y de repente se revierte, puede ser que absorbamos esta impronta como rechazo. Esto por supuesto siempre cuando hablamos del vida intrauterina y del nacimiento hablamos de improntas base. Después de eso hay otra información que se agrega. No es para que se sientan mal, culpables si han experimentado esto. Esto es normal que suceda en alguien, especialmente cuando los embarazos llegan de manera no prevista y bueno, es natural de repente pensarlo. El problema es cuando eso se instaura y se guarda como un secreto desde la culpa. Allí sí, muy posiblemente atornillemos esta impronta. También, por supuesto, después de nacer, muchas madres lo han experimentado. Lo hablo aquí porque estamos en un espacio seguro y quizá alguien también pueda comentar sobre ello. Muchas madres han experimentado el arrepentimiento de tener a sus hijos. Eso es humano. Y muchos padres también. Eso es humano. Si usted lo ha vivido, no se sienta mal por eso. Eso es humano. Y posiblemente su madre y su padre también llegaron a pensar algo. No quiere decir eso que no lo quieran o que usted no quiera a sus hijos. Es humano. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que entonces el perpetuar esta manera de sentir con respecto al otro sí va generando un problema. A veces inconscientemente lo hacemos. Justamente lo hablaba con alguien hace un rato. Lo que hemos escuchado en nuestra infancia lo solemos repetir de manera automática hacia nuestros hijos. Y bueno, ojalá me desapareciera yo. Y eso también es humano, porque a veces estamos hartos. Pero cuando se dice, se graba, se establece como una herida. Y el problema es lo que siente el niño que escucha eso. El problema es que
al sentirse descalificado de esa manera, lo que guarda son sentimientos contraproducentes. Por ejemplo, no me quieren, o mejor que no llegara yo a este mundo. ¿Quién no ha pensado eso en algunos momentos de tristeza profunda? Bueno, a lo mejor está atornillado este programa en una herida de rechazo. Y el tema es identificarla y saber que se puede hacer algo con ella. No estoy recalcando para que entonces lo veamos como que hay que culpar y es culpa de mi padre. No. Aquí es entender. Tenemos que primero que partir desde esto. Todos somos víctimas de víctimas. Y allí no estamos hablando de justificar conductas, sino de entenderlas. Muchas conductas que repetimos hacia nuestros hijos o hacia alguien más, sencillamente vienen de nuestras heridas. Saberlo nos ayuda a comprender lo que hay detrás. No es para justificar, aclaro, porque es fácil entonces agarrarse de ahí y decir, bueno, es que en mi herida yo lastimo, ¿no? El tema es tomar conciencia de las cosas y saber que se puede hacer algo para revertirlo. Y ese algo siempre parte de uno. Si yo, por ejemplo, estoy repitiendo constantemente una conducta que lastima a otros y tomo conciencia al respecto, lo ideal es revisar de dónde viene esto. Y posiblemente venga de una herida que está producida por una conducta que se repitió hacia mí. Entonces, verlo desde allí me ayuda a entender el origen y a poder saber dónde voy a trabajar. No es para justificar, es para entender, comprender. La herida de la humillación también es una que está muy arraigada. Muchos de ustedes deben tener heridas emocionales relacionadas con esta herida básica de la humillación, que tiene que ver con la descalificación. Tú siempre, bueno, yo recuerdo una que logré concientizar cuando nació mi hija, que fue que cuando me la fueron a dar para que la cargara, yo tuve mucho miedo, o sea, pánico. Tanto así que me persiguieron con ella hasta que llegó a la pared y ya no tenía dónde huir y me la dieron. Y allí escuché una voz interior con mucha fuerza, con mucha contundencia, que me decía, es que tú lo rompes todo. Y entendí que esa era una de las cosas que me habían dicho siempre. Mi herida estaba allí. Yo estaba convencido inconscientemente de que rompía todo, por lo tanto pensaba que al agarrar a mi hija bebé la iba a romper. Pero permitirme cargarla, el contacto con ella, esa aprehensión, eso mágico y biológico que se dio allí, me ayudó no solamente a escuchar esa voz y a entender de dónde venía, sino a integrar y trascender lo que esa herida significaba para mí. No quiere decir que milagrosamente se desapareció el programa, pero ya lo hice consciente y pude seguir trabajando en él. Hoy día, a pesar de que todavía tropiezo cosas y rompo cosas, ya no tengo el programa instaurado de que yo rompo todo, porque no es verdad, no rompo todo. A veces más bien arreglo todo. Otra herida es básica para entender algunas heridas emocionales, digamos que universales, que a lo mejor usted se siente identificado o identificada, es la herida de la traición. Por cierto, ya va. La herida de la humillación, hay algo que quería comentarles, de un caso que siempre recuerdo, evoco, porque me pareció muy poderoso el trasfondo que había allí, de una persona que acompañé en un momento determinado sanando su proceso, su historia de vida, y logró identificar un bloqueo que tenía para comunicar, a pesar de que su profesión tenía que ver con la comunicación, pero era imposible, muy difícil, bueno, imposible realmente, para esta persona expresarse verbalmente en público. Entonces había optado porque su carrera, que tenía que ver con la comunicación, la ejercía por medios donde no tenía que interactuar con nadie. Pero bueno, cuando decidió buscar ayuda, recordó un recuerdo bloqueado, y siempre recuerdo esto porque es muy explícito para entender esta herida emocional fundamental. Un evento donde una educadora, una vez la humilló frente al resto de las personas. Y al humillarla frente al resto de las personas, se instauró en ella ese tremendo programa súper pesado y terrible y agresivo, de que ella no podía hablar en público porque, según la persona que la descalificó, ella era torpe para hablar en público y no servía para hablar en público. Y se le grabó por vida.
entre comillas, hasta ese momento. Cuando lo hace consciente, entiende de dónde viene, trabaja en el perdón hacia la persona que lo instauró y hacia ella misma. Bueno, se revierte todo esto y surge otro yo en ella, súper extrovertido, que obviamente igualmente tuvo que integrar gradualmente a su parte laboral, pero que inmediatamente generó cambios en ella en sus ámbitos personales, afectivos. Y bueno, y esto es trascender. Por eso es que siempre, nunca es tarde para sanar una herida. Nunca es tarde. La herida de la traición, bueno, a quienes no nos ofrecieron cosas desde pequeños y no nos la cumplían, a quienes no nos mostraban cariño verbalmente, pero después en determinadas situaciones nos sentíamos no ratificado ese cariño, porque había preferencia de repente con otras personas, con hermanos menores, perdón. Pasa mucho con los niños cuando son desplazados por sus hermanos. Desplazados pongo comillas porque en realidad no hay un desplazamiento, o sea, que se supone que queremos a todos los hijos, pero en los niños se interpreta la llegada de un hermanito como un desplazamiento, como un ya yo no soy el bebé, y esto requiere de cierto acompañamiento para poderlo entender el niño o la niña y superar que los adultos no sabemos normalmente manejar y que vemos como que está mal que el niño de repente, por ejemplo, los retrocesos que hay niños que tienen 2, 4, 5 años, 6 años o más incluso, y llega un hermanito y retroceden momentáneamente en algunas cosas que ya han avanzado, por ejemplo, en el control de esfínteres. Cuando no entendemos que esto es una manera de llamar la atención para volver a recibir algo, el niño, hablo de la interpretación del niño, del mundo, algo de ese afecto, de esa contención que tenía desde bebé, que le haga sentir seguro o segura, entonces se genera un problema mucho más grave. Aquí es donde tenemos que detenernos un poco también a revisar qué es lo que nos impide ver un poco más allá del reclamo de nuestro hijo o hija. A veces también eso habla de nuestra propia herida, porque también nos sentimos desplazados y se manejó de una manera errónea la solución de esto. Por eso esto es un poco, si profundizo me extendería bastante aquí, porque también vamos a hablar en su momento de una transmisión sobre la llegada de los hermanitos, pero aquí podemos entender el trasfondo de esta, y esto es para el niño interpretado como una traición. Los cambios repentinos de escuela, de hogar, también pueden ser interpretados a nivel emocional como una traición. El incumplimiento de promesas, obviamente, hasta, bueno, usted mismo, cualquiera de ustedes, si alguien le ofrece algo y le sale con otra o se hace el que no ofreció nada y le incumple, eso lo percibe como una traición y así. Aquí hay unos comentarios, voy a leer. He tratado de no repetir patrones, pero es bastante difícil, muy difícil. La mejor manera es buscar de sanar. Si sanas la herida, automáticamente se neutraliza o se trasciende la repetición del patrón. Es que los adultos lo dicen, te quitaron el puesto. Sí, es que el entorno adulto normalmente no ayuda. Hasta se buscan de hacer chistes sobre esto, pero se puede hacer desde la buena intención. No, es que ya tú no eres un bebé. Resulta que el niño lo que está pidiendo es que se le haga sentir querido. A veces, ¿saben qué ayuda? Darle una atención de 2 horas de bebé, de nuevo. Ayuda. Y créanme, no, porque hay gente que le puede dar terror esto. O sea que voy a volver a hacer. No. A veces ni siquiera 2 horas, 10 minutos. Y el mismo niño dice, ya mamá, ya. Ahí se satisfizo la carencia afectiva que se puede haber generado automáticamente e inconscientemente. Entiéndase eso. No es que el niño está manipulando para ser bebé, es que necesita sentirse contenido, entonces hace un determinado reclamo. Y la otra herida básica, que son 5 las que se describen como heridas básicas, que obviamente es mucho más complejo, pero esto nos ayuda a entender, a tener un contexto, es la de la injusticia, que es muy común. Cuando hay maltrato infantil de cualquier tipo, bien sea físico, psicológico, emocional,
sutil, invisible, disfrazado de manipulación, lo que sea, hay una injusticia y los niños lo perciben tal cual porque eso es lo que es. Fíjense que muchas veces el castigo viene de la no escucha. Porque es que tú fuiste porque ¿quién más va a ser? Yo ya te conozco. Y bueno, ¿quién no ha hecho eso inconscientemente? Y seguramente porque lo hicieron consigo mismo. De hecho, muchas veces en los hermanos hay uno que es el chivo expiatorio, que es el que ni siquiera, cada vez que pasa algo, todos miran hacia allí. Y eso está muy mal, porque eso condiciona a esta persona a, bueno, si yo soy el culpable de todo, entonces déjame provocar de verdad esto, pues, y transformarme en lo que los demás dicen que soy. Muchas veces estas conductas disruptivas, constantes, que se van perpetuando, que se van acentuando, son provocadas por el mismo entorno. Yo tuve una experiencia, bueno, todos saben que yo doy talleres, conversatorios a escuelas. Y hubo una escuela, me quedo acá porque esto pasa mucho, ¿no? Pero hay una experiencia puntual. Una escuela donde el personal, uno de los problemas que tenían era un determinado niño que tenía una conducta determinada. Entonces lo veían como un problema. O sea, digo el problema porque ellos se habían hecho la cosa de que era un problema y tenían, incluso llegaron a conversar, tenía yo acceso a una reunión donde se habló de esto, de que buscar la manera de que este niño saliera de la escuela era una solución, les iba a quitar a ellos un peso de encima. Asimismo se maneja el tras bastidores en las escuelas, no les estoy exagerando nada, muchos aquí son educadores y lo deben saber, lamentablemente es así. Me entristece reconocerlo, pero bueno, es la realidad. Tuve la bendición de poder aportar en esta conversación, de poder estar allí siendo ajeno al personal directo de la escuela, aunque de cierta manera lo era porque ya tenía tiempo dando talleres a este mismo grupo de educadores y afortunadamente pude hacerles una observación porque venían trabajando heridas emocionales ya previo. Ustedes tienen aquí un gran maestro que es este niño, una gran oportunidad de poder mirarse en ese espejo. Eso que está mostrando el niño que a ustedes les está desagradando tanto es una herida de ustedes porque no aprovechan y la sanan y al mismo tiempo lo ayudan a él. Fue clave que ellos se dieran el permiso por la confianza que ya tenían en las sugerencias que yo le pudiera hacer de ver que este niño más que un problema era un gran maestro para ellos y obviamente allí analizamos la situación, se le hizo unas sugerencias, las siguieron y pudieron potenciar la transformación de este niño porque en realidad el niño lo que tenía era un choque con la manera en que ellos querían manejar las cosas. Por eso siempre le digo a mis consultantes, siempre le digo a mis pacientes, siempre le digo a mis alumnos en las formaciones, a nuestros alumnos, quítense las expectativas. Porque a veces tenemos una lista, un discurso de expectativas con respecto a los niños y las niñas que son absurdas, porque son niños y niñas. Pero es que me tienen que colaborar, olvídate de eso. Pero es que olvídate de expectativas. Pero es que la crianza feliz, olvídate de expectativas. La mejor crianza feliz y la mejor educación plena es la que se hace en apertura. Y la apertura deja entrar la amplísima universalidad de opciones que hay en el ejercer el ser. Y los niños sencillamente son niños. Los niños y las niñas son niños y niñas. No caigamos en el error de verles cuando van creciendo, tienen 4 o 5 años o menos a veces, como ellas tan grandes. No, siguen siendo niños. Muchas personas no entienden que un niño de menos de 7 años todavía está limitado para manejar muchas situaciones, entre ellas el entender y poner en práctica instrucciones abstractas. No pueden ni que quieran. Y esto muchas veces se ve como el problema. Pero es que yo le dije, hey, pero ¿a quién estás diciendo? A un niño. Calma, poco a poco. Va a llegar un día en que te va a entender. Va a llegar un día en que va a poder ejecutar las cosas como las estás orientando. Pero también siendo tu ejemplo de ello. Por ejemplo, un ejemplo muy común, muy repetido en las consultas.
Es que tengo que enseñarles a ordenar. Bueno, ordena tú con ellos. Hazlo, conviértelo en algo divertido. ¿Por qué no juegan a ordenar cantando te inventas la canción del ordenar? Ordenamos aquí algo que sea atractivo. Y no me crean, hagan la prueba a ver cómo les va. Y ya se transforma una situación disruptiva en una oportunidad de compartir y ser felices lo más posible en ese momento. Y al mismo tiempo te involucras. Y no hay mejor manera de enseñar que a través del ejemplo. Y el ejemplo obviamente se da en el hacer. No podemos pretender que vamos a dar ejemplo telepático. Haciendo que se da ejemplo. Haciendo que se enseñe. Haciendo que se instruye. Haciendo que se señala el camino. Ese es el verdadero liderazgo. Y los padres, las madres, los educadores, los tíos, los padrinos, todos los adultos somos líderes, cuando lo decidimos ser, de estos niños que nos están siempre observando. Y que nos observan no solamente con los ojos, sino con el corazón y el alma. Yuri dice, me sentí tan invisible cuando niña que solo tuve un hijo, aunque amo a mis hermanas. Muchos hemos experimentado eso. Y fíjense, el abandono no siempre se interpreta de manera física. Me gusta mucho el aporte de Yuri. A veces nuestros padres están allí, pero de verdad nos hacen sentir invisibles. Y ojo, si usted se identifica con esto en cuanto a ser el padre o la madre, que sin querer, inconsciente, porque eso siempre es inconsciente. Aclaro de nuevo, no es para justificar, es para entender. Por supuesto hay una responsabilidad en la toma de conciencia y en el actuar para revertir esto. Si nosotros somos los que lo hemos vivido, como lo comparte Yuri, lo podemos, la mejor manera de trascenderlo y sanarlo es haciendo lo contrario con nuestros hijos. Si a mí me invisibilizaron, así tenga un solo hijo o una sola hija, entonces yo hago todo lo que está a mi alcance para que ella no se sienta invisible en mi presencia. Y así me estoy dando el permiso a mí de que mi niño interior, que también vamos a hacer una transmisión solo sobre sanar el niño interior, que tiene que ver mucho con esto de las heridas emocionales, porque estas heridas emocionales se instauran allí, en la infancia, sane y sea una parte integral de mi ser total y por lo tanto sea parte de mi completud. El niño interior es parte de nuestra completud. Somos adultos, sí, pero tenemos una esencia, una parte de nuestra psique, de nuestra alma, que es un niño de 3, 4, 5 años. Ese es el campo promedio del niño interior. Y tenemos algo que se nos olvida mucho también, que todo el mundo habla del niño interior. Tenemos un adolescente o una adolescente interior, que también está herido seguramente. También se siente abandonado, abandonada seguramente. Allí también hay cosas que atender. Tenemos una impronta de nacimiento. Hay muchas maneras de acompañar esta toma de conciencia y sanación de esto, de revertirlo. Que también forma parte de nuestra completud. Y obviamente tenemos un adulta interior, interior y presente en este momento, que también tiene otros subroles, como el de madre, padre, hombre, mujer, hijo, hija, hermano, y así. Entonces todas estas microesencias de nuestro ser complementan esta totalidad de lo que somos en realidad. Sanar todas, integrarlas y equilibrarlas nos va haciendo más completos, más seguros y por supuesto más coherentes. Y la coherencia es la base de cualquier proceso de toma de conciencia e incluso de sanación. No se les olvide eso. Y la incoherencia es el campo de germinación de todos los problemas, incluidas las enfermedades de todo tipo, físicas, mentales, espirituales. ¿Okay? No se les olvide eso. Ser coherente no es ser perfecto o perfecta, es ser, es tener equilibrio entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Equilibrio, no perfección. Es lo más posible, mientras más equilibrado, mejor nos fluyen las cosas. ¿Ok? Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy, nos vemos el próximo lunes a la misma hora. El tema de la semana que viene es el origen de las adicciones, que es una prolongación de este mismo tema porque tiene totalmente que ver con las heridas emocionales. Gracias por estar allí. Recuerden que si tienen alguna consulta extra me pueden escribir aquí. Esto queda en Facebook, La Crianza con Apego, mi forma de cambiar el mundo, en mi Instagram, Elvis Canino Doula, y después lo monto Doula, que se escribe Doula, y después lo monto también en YouTube
Si no siguen el canal, denle por allí, suscríbanse, como dicen todos los youtubers, denle a la campanita. Es Elvis Canino Tula, que se escribe Doula. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos.